en el estudio de Apocalipsis, ¿sí? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, bienaventurados los que oyen y los que escudriñan estas profecías. Amén. Así es que no te sientas mal en esta noche. Si viniste, vas a ser bienaventurado, porque vas a escuchar. ¿Y qué significa bienaventurado? Doblemente bendecidos. Así es que seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Y si tú no has venido, como en el caso de mi hermano Roberto, mi hermana María Eugenia, estos capítulos de Apocalipsis están en YouTube, ¿sí? Luego les voy a dar la página para que los que no han seguido todos los estudios de Apocalipsis, ahí están, desde el capítulo 1 y vamos avanzando. Ahorita ya vamos en el capítulo 13, ¿verdad? Amén. Abran sus Biblias en el Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y hoy vamos a ver este capítulo, amén. Y vamos a tratar de verlo todo el capítulo hoy en esta noche. Ojalá que Dios nos dé tiempo para hacerlo. Lo vamos a mirar. Un recuento del capítulo 12. El capítulo 12 es historia del nacimiento de la nación de Israel. ¿Cómo la compara Dios a la nación de Israel? ¿Como una qué? Como una mujer, perfecto. Historia del nacimiento del diablo y sus ángeles o demonios, ¿verdad? Que dice que estaban en el cielo y ¿qué? ¿Y fueron qué? Arrojados a la tierra. Ese es el capítulo 12. Vamos, y luego dice, historia del nacimiento de Jesús. También nos da cómo Jesús nació en este mundo. Amén. También un punto por ahí, número 4, historia del cuidado de Dios sobre Israel en el tiempo de la grande tribulación. ¿Se acuerdan que tiene cuidado Dios de Israel, verdad? ¿Se lo va a llevar a dónde? Al desierto por allá, ¿sí? En los últimos tiempos. Punto número 5, historia de la victoria de Dios sobre, dándole a Cristo Jesús toda la autoridad. Amén. Dios le da toda la autoridad a Jesús. Allí en el capítulo 12, yo les decía que el capítulo 12 es como toda la historia de la humanidad. Amén. Punto número 6, historia de la victoria del hombre sobre Satanás por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a redimirnos y el diablo queda vencido. Amén. Por la sangre de Cristo Jesús. Eso está todo en el capítulo 12. Nada más haciendo un recuento rápido. Y punto número 7, historia de la ira del diablo contra los moradores de la tierra en tiempo de la grande tribulación. En el tiempo de la grande tribulación, el diablo se va a ir con todo sobre los que queden en ese tiempo que creen en Cristo Jesús. Amén. Ese es un recuento del capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 13. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13. Como les digo, la Biblia es sencilla. La Biblia nos va dando la respuesta a cada pregunta que tenemos. Amén. Capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién se paró? Juan, acuérdense Juan. El apóstol Juan es el que está viendo todo esto, ¿sí? Hagan de cuenta, jóvenes y niños, que Juan vio una película, ¿sí? Él vio una película de todo el Apocalipsis. Y dice que fue tan fuerte y tan fuerte, tan impactante. Dice que Juan cayó como muerto. ¿Cómo fue tan impactante todo? Porque esto va a ser impactante. Él lo vio como si fuese una película, todo el Apocalipsis. Los 22 capítulos que tiene el Apocalipsis, Juan los vio. Y dice que cuando él vio todo eso, dice que cayó como muerto. ¿Y saben qué? Solamente Dios lo pudo volver a recuperar sus fuerzas. Entonces, Juan está viendo todo esto. Es una película que vio Juan del Apocalipsis. Y Juan nos lo escribe por medio de Cristo Jesús. Dios le dice, escríbelo para que lo sepan todos. Y nosotros, ¿por qué estamos estudiando el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Para que sepamos lo que va a pasar en aquel entonces. Amén. Y para que estemos apercibidos de no llegar a ese tiempo. ¿Les gustaría vivir el tiempo del Apocalipsis? No, va a ser duro, va a ser difícil. Por eso lo estamos estudiando. ¿Para qué? Para agarrar fe y decir, Señor, no te quiero fallar. Yo no quiero estar metido en ese problema, ¿sí? De todo eso del Apocalipsis. No te quiero fallar. Entonces, me paré sobre la arena del mar, Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
dijimos que la Biblia nos va a ir dando la respuesta a cada cosa que el Apocalipsis nos lo va diciendo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El apóstol Juan ve que esta bestia sale del mar, ¿verdad? Cuando vamos a ver, dice, cuando el Apocalipsis marca la palabra mar, significa muchedumbre de gente. Vamos a buscarlo, Isaías capítulo 17, búsquenlo por favor. Si alguien lo halla, me lo lee por favor, y si no, si lo encuentro yo, lo leo primeramente yo. Amén. Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13. Amén. Si lo encuentran rápido, párense y empiezan a leerlo. No tomen tiempo. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Amén. Gracias, hermana. Cuando la palabra de Dios nos marca mar, significa muchedumbre de gente. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo el Apocalipsis, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea, dentro de la gente va a salir esta bestia. Amén. Y vamos a ir respondiendo cada palabra del Apocalipsis. Esta bestia, dice, salió del mar. O sea, entre la gente que está, será un hombre, será un ser humano, será un hombre, ¿sí? Este es el anticristo, amén. O sea, Juan está viendo esto, pero él no lo platica. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. O sea, ve subir al anticristo. Él es la única manera que él no lo podía explicar. Juan es la manera que encontró de explicarlo. Además que cuando Dios nos habla de una bestia de 7 cabezas y 7 coronas, ¿saben que esa es una manera de que Dios habla a sus hijos? Ustedes pueden decir, ¿por qué Dios no lo hacía tan enredado? ¿Se acuerdan por qué Dios usaba este tipo de vocabulario? ¿Por qué usaba las parábolas? A ver, alguien que me conteste. Para los que no creen en Dios, ni la entiendan. Amén. Pero a nosotros que somos hijos de Dios, nos da esa virtud de conocer qué es lo que significa cada cosa. Además, nos deja el Apocalipsis para que nosotros mismos lo entendamos. Esta bestia, este hombre sale de la gente, este humano sale de la gente. ¿Y saben qué? Su nacionalidad va a ser hebreo, sirio hebreo. Pero ¿por qué usted sabe eso, pastor? ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos lo marca. Y lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahorita, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? ¿De dónde viene este hombre que tiene que ser hebreo y que es de Siria? Amén. ¿Y saben por qué tiene que ser hebreo? Ahí sí no le erramos. ¿Por qué creen que tiene que ser hebreo o judío? Para que lo acepten como el Mesías. Los judíos están esperando al Mesías todavía. O sea, ellos creen que Jesús fue un grande profeta simplemente, pero no que es el Cristo, no que es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso tiene que ser hebreo. Bueno, dice, cuando veamos la palabra bestia, eso significa el anticristo. Amén. Y cuando veamos la palabra dragón, ¿qué significa? Les pregunto. El diablo, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía varios nombres? A ver, díganme sus nombres. Diablo, Satanás, amén. Serpiente antigua, amén. Amén. Entonces, cuando veamos estos nombres, la bestia es el hijo del diablo, ¿sí? El diablo siempre ha querido hacer una imitación de Dios. Así como es Dios Padre, Dios Hijo y ¿qué más? Y Espíritu Santo, así el diablo también va a querer conformar su Trinidad. Y el primero, ¿quién va a ser? El diablo. Y el siguiente, ¿quién es? El anticristo, ¿sí? Y el tercero, el último va a ser el falso profeta. Él tiene también su Trinidad. Todavía no llegamos al falso profeta, pero quiero que se me vayan familiarizando con esto. El diablo trata de hacer también su Trinidad. El diablo, hasta ahorita vamos, el diablo y el anticristo, hijo del diablo, ¿sí?
El anticristo es el hijo del diablo, así como Cristo Jesús es el hijo de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? A mí me gusta que todo quede entendido. Recuerden, los jueves es jueves de estudio. Si no entienden algo, levanten su mano y digan, pastor, no le entendí ahí. Y lo volvemos a explicar, y si no lo hemos sabido explicar, buscamos alguna manera de cómo explicarlo. Y si no sabemos lo que significa, pues nos ponemos a estudiar. Amén. Hasta el pastor tiene que estudiar. Así es que jueves pueden hacer preguntas, pueden decir, yo no entendí, pastor, ¿qué significa esto? Por eso les voy a estar diciendo, ¿entendieron? Y si me dicen sí, yo sigo adelante. Amén. Ok, cuando escuchemos el bestia es el anticristo y el dragón es el diablo. Dice, vio subir entre la gente a la bestia, al anticristo. Entre la gente va a salir, ¿sí? Y va a ser, de hecho, se cree que va a ser un grande político, un grande orador, ¿sí? Va a ser un grande hombre que tenga tanto carisma. ¿Saben lo que es carisma? ¿Sí? Que todo el mundo lo va a querer. ¡Wow! Habla bonito. Va a estar muy bien presentable. Imagínense. O sea, todo el mundo va a decir, ¡wow! Él es buenísimo. Él habla muy bien. Él es muy inteligente. Él nos va a ayudar para que todo el mundo crea que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y para que venga a hacer su trabajo como el anticristo. Dice, tenía 7 cabezas. Este significado es triple. Fíjense, este significado de 7 cabezas es triple. Porque dice, número 1, el anticristo tiene plenitud de sabiduría diabólica. Amén. Es una de las interpretaciones que nos da. Cuando nos dice 7 es perfección, ¿se acuerdan, verdad? Dice, tenía 7 cabezas. Bueno, es una interpretación por ahí que va a tener plena sabiduría, pero diabólica. O sea, va a ser sabio, como les digo, va a ser muy inteligente. Ese hombre va a poder manejar a las multitudes, va a poder manejar a la gente. Es más, hasta los que se decían cristianos van a decir, wow, este verdaderamente es el Cristo. O sea, va a tener tanta sabiduría de cómo manejar las cosas. Tiene plenitud de sabiduría, pero diabólica. Número 2, antes de él habían 6 naciones las que han obrado con el espíritu de Satanás. Fíjense. Estaba la número 1 que es Persia, el número 2 es Egipto, el número 3 es Babilonia, el número 4 es Medo-Persa, el número 5 son los griegos, el número 6 es Roma y la número 7, la cabeza número 7 va a ser el anticristo. Por eso nos dice que tenía 7 cabezas, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, una tercera interpretación también significa 7 montes. Quiero que busquemos por ahí Apocalipsis 17:9. Está bien adelantito por ahí donde estamos ahorita. Son 7 montes donde tiene su capital la gran ramera, donde recibirá mucho apoyo eclesiástico. Sobre esto, bueno, ahorita vamos a ver Apocalipsis 17:9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, es lo que les digo, la palabra de Dios nos va enseñando. Si andamos perdidos, la palabra de Dios no nos va a dejar que nos perdamos. Capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Amén. Es una de las interpretaciones. Tiene 3 interpretaciones las 7 cabezas. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son todas las características del anticristo. ¿Tiene qué? 7 cabezas. Amén. Bueno, y luego dice, tiene 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. ¿Qué significa esto? Significa que son 10 reyes con poder y la Biblia nos lo explica. Ahí mismo en Apocalipsis 17:12. Fíjense lo que dice. Y los 10 cuernos, fíjense, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con qué? Con la bestia. ¿Sí? Por eso les digo, ¿saben? La Biblia nos va dando las respuestas. Versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Ya vimos lo que significa, ¿verdad? Amén. Nos lo explicó la Biblia. O sea, no hay pérdida. La Biblia nos lo explicó.
Y luego dice, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. ¿Qué significa eso? Sobre su cabeza un hombre blasfemo. Significa que va a ser un hombre con un lenguaje injurioso, grosero para Dios. Amén. Y para los que moran en la tierra. Eso es lo que significa. Dice, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. O sea que todo eso va a ser ese hombre. Versículo 2 de Apocalipsis 13, ¿verdad? Dice, y la bestia que vi, estamos hablando de la bestia, acuérdense del anticristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Vamos a ver esto que significa ahorita. Vamos a ver. Dice, y vi un... No, espérame. Versículo 2, estamos en el 2. Y la bestia... Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, le dio su poder y su trono y su grande autoridad. ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa todo esto. Dice primeramente que era como un leopardo, ¿verdad? Fíjense, él miró esta bestia, este hombre, lo miró así y dice que él lo vio como un leopardo, ¿verdad? O sea, nos da como que lo asocia con un leopardo, lo asocia con un oso, lo asocia con un león y lo asocia como un dragón. Bueno, si él lo está asociando con un leopardo, esto significa y caracterizaba, el leopardo caracterizaba a la grande potencia de Grecia. Amén. Grecia llegó a ser feroz, Grecia llegó a ser un reino muy poderoso. Amén. Y lo comparaban con un leopardo, porque las características del leopardo se distinguen por su carnivorosidad. ¿Qué significa eso? Que destruye, agarra y destruye. ¿Sí? El leopardo agarra y destruye. Y dice, y su agilidad y su astucia. Juan, cuando ve al anticristo, dice, wow, él es como un leopardo. Y luego dice, él es como un oso. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Juan y de toda esa historia, el imperio Medo-Persia se caracterizaba por su fuerza brutal, su dureza y su criminalidad. Amén. Cuando Juan está viendo al anticristo, ¿se están haciendo una idea? ¿Sí? Juan está viendo al anticristo y lo ve, wow, es como una bestia. Porque Juan lo está viendo con los ojos espirituales. Juan no está viendo simplemente un humano. Juan está viendo una bestia. O sea, cuando ese hombre aparezca, con toda su maldad, Dios a sus hijos, a los que Él ha escogido, a los que Él ha sellado. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí Dios los ha escogido como sus hijos? Amén. ¿A cuántos los ha sellado? Amén. ¿Cuántos son bautizados en agua en este lugar? Amén. Amén. O sea, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú eres su hijo y Él te sella. Él te sella y Él te da ojos espirituales. Amén. Tú que has creído en Dios, tú que crees en el poder de Dios, Él te ha sellado y ¿sabes qué? A ti no tan fácilmente te pueden engañar. No, la gente no te va a engañar. Tú ves a una persona que te dice, oh, yo soy un buen cristiano, yo soy muy espiritual, yo soy esto, yo soy aquello. Pero cuando tú lo empiezas a conocer, tú dices, no, este no es un buen cristiano, este no. Empiezas a conocer lo que le grita a la esposa, que es grosero con los hijos, ¿sí? Que por allá, a escondidas allá del 7-Eleven, allá en la esquina se toma su cervecita, ¿sí? Que el otro día le viste levantándole el dedo a un carro que pasó por ahí. Este no es un buen cristiano. Decía que es un buen cristiano. No es un buen cristiano. Dios nos capacita, a sus hijos nos capacita con esa capacitación, ¿sí? Valga la redundancia. Él te da ojos espirituales. ¿Ustedes creen que Juan tenía ojos espirituales? Juan, el apóstol Juan. Un apóstol que
que vio a Jesús, que anduvo con Jesús, que se le recostó a Jesús, que vio las maravillas de Jesús, que estuvo en el Pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y que el Espíritu Santo les dio poder a todos ellos. ¿Ustedes creen que alguien podía hacer tonto a Juan? No. Juan. Por eso cuando Juan ve salir del agua, o sea, entre la gente, ve a ese hombre, podía haber estado muy bonito, podía haber hablado muy bonito, porque así va a ser. Este hombre va a ser un gran político, un grande orador, un grande motivador, pero detrás de él está el mismo diablo trabajando. Entonces, Juan lo mira y Juan lo mira con ojos materiales. Juan lo mira con ojos espirituales. ¡Wow! Esto es una bestia totalmente. ¿Por qué? Porque Juan lo está mirando todas las cosas que él trae detrás. Entonces, dice, lo compara con un leopardo que es carnívoro, que tiene astucia, lo compara con un oso que tiene criminalidad, una fuerza brutal para destruir, que es criminal. Y luego dice también, lo compara con un león, número 3, lo compara con un león, el león significaba Babilonia, que obraba con majestuosidad y era un rey. Babilonia también era muy fuerte, muy poderoso, pero también un reino muy criminal. Amén. Entonces, por eso Juan cuando lo ve dice, wow, dice, estamos en el versículo 2, ¿verdad? Dice, y vi la bestia que era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, o sea, el diablo, ¿quién? ¿Le dio qué? El diablo le dio todo su poder y su trono y su grande autoridad. O sea que esta bestia, este hombre tan criminal, el anticristo, ¿saben por qué trae todos esos poderes? Ahí no lo dijo. ¿Por quién? Porque el diablo se los otorgó. El diablo le otorga, le va a otorgar todo. El diablo, recuerden, el diablo es el diablo y el que se va a materializar es el anticristo. Amén. Y por eso trae todo ese poder y esa criminalidad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Esta cabeza es la séptima y la del anticristo. Se cree que posiblemente este hombre dice que te da una herida en la cabeza, ¿verdad? Se cree, no es literal, se cree que este hombre le van a dar un balazo en la cabeza, ¿sí? Y va a morir. Acuérdense que el anticristo es imitador ¿de quién? De Cristo. Este hombre le dan ese balazo, se cree, ¿sí? Y va a morir, una herida mortal, dice. Y vi en una de sus cabezas como herida de muerte. ¡Pah! Alguien quizá en algún meeting que está por ahí llega y ¡pah! Y cae por allá y cae muerto. Pero ¿saben qué? Como es imitador de Jesús, ¿qué creen que va a pasar? Va a resucitar. Se muere, pero ¡pum! Resucita. ¿Y saben qué? Estamos en el versículo 3. Versículo 3. Y vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué? Fue sanada, ¿y qué? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces van a decir, wow, este es el Salvador del mundo. Este verdaderamente es el Mesías que necesitaba el mundo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Es difícil? ¿Hay algo difícil? No, simplemente es palabras sencillas. Le van a hacer una herida en la cabeza y se va a recuperar. Y dice, y toda la tierra se va a maravillar y todos van a decir, este es el Cristo. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Adoraron al dragón. O sea, cuando ven ese milagro que está pasando, todo el mundo empiezan a adorar al diablo. Wow, fíjense cómo va a estar. Cómo va a estar en el tiempo de Apocalipsis. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Adoraron al anticristo también. Y diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los moradores de la tierra van a decir, wow, ¿quién como él? Fíjate, este sí es el Cristo. Este sí tiene poder. Amén. Y luego dice,
Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42, ¿qué? 42 meses. El anticristo hablará cosas, pues dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas, o sea, va a ser muy elocuente, va a hablar grandes cosas, ¿sí? Pero también dice blasfemias. ¿Qué significa esto? El anticristo hablará con cosas grandes, pero también con blasfemias, lenguaje injurioso para Dios. O sea, él va a decir todas las injurias contra Dios. Dios no existe, Dios es esto, Dios es aquello. O sea, fíjense cómo se va a atrever a hablar en contra de Dios. Amén. Por eso dice que era una bestia, Juan. Dice, esto es una bestia. Entonces, dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Amén. 3 años y medio. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo. Por 3 años y medio se va a dar a conocer como un grande político, como un grande hombre, que todo el mundo lo va a querer, todo el mundo lo va a adorar, ¿sí? Pero a los 3 años y medio empieza su reinado de él como el anticristo, y son 3 años y medio que él empieza a gobernar ya con toda su furia. ¿Y su furia contra quién? Contra Dios y contra todos los que crean en ese momento que hay Dios y que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Dice, y abrió su boca y hubo blasfemias. Versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. ¿Cuáles santos? Les pregunto. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. De su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. También sigue siendo blasfemo. O sea, eso es sencillo. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, de su tabernáculo, o sea, del cielo y de los que moran en el cielo. O sea, habla mal de todo lo que es Dios. Ese es el 6. Seguimos adelante porque creo que no está difícil. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Les preguntaba, ¿cuáles santos? Los que en ese tiempo están creyendo en Jesús. Y los 144,000, ¿se acuerdan? Más los 144,000, están los 144,000 apartados para Dios. Como les digo, si no vas por una secuencia, ahí está YouTube, ahí va a estar YouTube, ¿sí? En el capítulo, por ahí el 8, el 9, está los 144,000. Sí, hermana Isabel. Okay, yo tengo una pregunta. Ajá. Recordemos que los 144,000 no van a, porque Dios los va a apartar y los va a mandar al desierto. Amén. So, no puede él hacer guerra contra ellos porque ellos ya están apartados, ¿no? Sí, pero puede ser que quiera. Recuerden que sí va a hacer guerra y Jesús se los lleva. Dios se los lleva. O sea, está tratando de hacer guerra contra todos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra todos los santos y vencerlos. Quizá ellos no los va a vencer, pero mucha gente va a ver que en el tiempo de la grande tribulación van a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Y esa gente va a andar huyendo. Esa gente van a creer en Cristo Jesús, no se van a dejar sellar, porque recuerden, no tienes que dejarte sellar. O sea, esa gente que esté en ese tiempo va a andar huyendo, se va a andar escondiendo, y los que encuentre el anticristo, a esos los va a tener que matar. Y para que tú encuentres salvación en ese momento vas a tener que ser muerto, pasado a guillotina. Amén. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que el anticristo va a gobernar todo el mundo. Amén. Va a gobernar todo el mundo. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, que dice, no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos de aquí están inscritos en el libro de la vida? Les pregunto. Amén. Dice que todos los que le acepten como Dios y Salvador, dice que es escrito tu nombre en el libro de la vida. Pero ¿sabes qué? Hay pasos. Para que tú estés inscrito en el libro de la vida, tienes que creer. El que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, tienes que cubrir con ciertos requisitos.
tenemos que creer. Y cuando tú eres bautizado, porque cuando tú eres bautizado, tú vienes y, por ejemplo, un caso al pastor, creo en Cristo Jesús. Y él dijo que yo tengo que ser bautizado. ¿Cómo está eso, pastor? Y yo siempre les explico. Así es la palabra, dice esto y esto y esto. Además, antes de que te bautices en agua, yo les doy clases, toda una semana de clases de lo que es el bautismo en agua, y les explico, ese es el bautismo en agua. Entonces, muchos de ustedes han dicho, sí, yo me quiero bautizar. Amén. Llega el día de los bautizos. Quizá este año no haya bautizos todavía, a lo mejor para el próximo. Si no estás bautizado, vete preparando, amén. Es bonito. Y dice, el que creyere fuera bautizado, ese será ¿qué? Ese será salvo. Y la adorado en todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. O sea que esos que no están inscritos nunca creyeron en Jesús. Esos son los que van a ¿qué? ¿Adorar a quién? Al anticristo y al diablo, sí. Dice, no están inscritos en el libro de la vida que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué significa eso, pastor? Dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Sabes qué? Tienes que escuchar todo lo que Dios te está mandando, todos los mandamientos que Él dice. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser pacientes. Amén. Eso es lo que significan esas palabras. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Dice, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia y la fe de los santos. Significa que, ¿sabes qué? Tenemos que ser pacientes, y también significa, en términos coloquiales, el que la hace, la paga. Amén. Eso es lo que está diciendo esos dos versículos. El que la hace, la va a pagar. ¿Y sabes qué? Le dice a los santos, no se preocupen, no sean impacientes. Amén. Porque a veces, y de hecho lo dice en Apocalipsis, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan que hay una porción de ¿hasta cuándo vas a vengar a todos tus hijos? ¿Se acuerdan? Ahí donde dice Dios, cálmense, sean pacientes, ¿sí? Significa, y luego dice, si alguno mata espada debe ser muerto. Significa el que la hace, la va a pagar. Eso es lo que significan por ahí esos versículos. Vamos a ver el versículo 11. Vamos bien. ¿O ya se aburrieron? ¿Ya se cansaron? ¿Tienen sueño? Amén. ¿Quieren que le siga? Tenemos unos minutos más todavía. Creo que podemos terminar. Creo que podemos terminar. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta. ¿Se acuerdan? Les dije, vamos a ir viendo. Ya vimos quién es el dragón. ¿Se acuerdan quién es el dragón? ¿Y quién es la bestia? ¿Y quién va a ser el falso profeta? Ahorita lo vamos a ver. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este también hace su Trinidad. Dice, después de esto vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia salió del mar, ¿se acuerdan, verdad? Gente, esta bestia sale de la tierra, porque aquí lo dice, después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. En lectura original dice, salió del mundo subterráneo. Eso es algo así, saldría del original hebreo. Dice, esta bestia será de procedencia demoníaca. Será un hombre con un demonio tan poderoso, no será una persona común y corriente. Queriendo imitar a Dios, el diablo creará su Trinidad. Amén. O sea, ya tiene al Padre, que es el dragón, ya tiene al Hijo, que es la bestia,
y ahora va a tener a su Trinidad, a su otra bestia, porque es otra bestia, ¿sí? Entonces, ya tiene al Padre, que es el diablo, tiene al Hijo, que es el anticristo, y ahora va a tener su imitación de su Espíritu Santo, un falso profeta, se llama el falso profeta, amén. Tenía 2 cuernos. ¿Qué significa esto? Significa que tendrá poder. Ese falso profeta va a tener poder, ¿sí? Era como un cordero, o sea, se va a ver como alguien muy inofensivo, ¿sí? Alguien como, es muy amoroso, es muy espiritual, ¿sí? Dice, será como un cordero, como algo muy inofensivo, pero habla como dragón. ¿Qué significa que hablaba como dragón? Hablará cosas grandes y conectadas con el mismo diablo, ¿sí? Ese es el falso profeta. Ese falso profeta va a ser el ayudante del anticristo. O sea, es como su secretario. Amén. ¿La vamos agarrando? ¿Sí? O sea, está el dragón, está el anticristo, la bestia, y está el falso profeta. Amén. Esto es para que ustedes vayan sabiendo. Pero pastor, ¿para qué necesitamos saber todo esto? Para que sepamos lo que dice la palabra del Señor y que estemos alertas. Y para que no seamos engañados, exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan de Apocalipsis 12? Cuando apareció el 12, el primer versículo, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué nos han enseñado en la popularidad? ¿Qué es esto? ¿Qué nos han enseñado? Que es la Virgen. ¿Qué es la Virgen? Es la Virgen. ¿Y se acuerdan que no es la Virgen? No. ¿Sí? ¿Se acuerdan que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna de las estrellas? Y eso es Israel. Eso está en el capítulo 12. Váyanse a YouTube, búsquenla ahí, quiero el capítulo 12 de Apocalipsis 12 y ahí está toda la explicación. Amén. Así es que el diablo hace su imitación de todo esto, hace su imitación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hace una imitación como de Cristo, que es el Cordero, versículo 11. Vamos al versículo 12. Amén. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? No, la bestia, el anticristo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Estamos hablando del falso profeta, acuérdense, estamos con el falso profeta. O sea, el anticristo le va a dar toda la autoridad también al falso profeta. Amén. Dice, y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Amén. Cuya herida mortal fue, ¿qué? Sanada. Por si no sabíamos quién era, nos lo recuerdo otra vuelta. Recuerden, Apocalipsis no es difícil, la palabra nos lo va enseñando. No se te olvide, por ahí dice, no se te olvide. Dice, cuya herida mortal fue. O sea, el anticristo le da el poder al falso profeta. El falso profeta, como su secretario, va a tener mucho poder. Y le va a ayudar a que él haga todo lo que él puede. El falso profeta le va a ayudar a que él sea grande. Así como el Espíritu Santo es ayudante de Cristo Jesús, ¿sí? Le ayuda en muchas cosas. Igualmente el falso profeta le va a ayudar al anticristo a ser grande. Amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo todo? ¿Sí? A ver, díganme amén. Más fuerte para que despierten todos. Porque estoy oyendo a varios roncando por ahí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes milagros, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 13, ¿verdad? Estamos en el versículo 13, o sea que va a ser, dice, también hace grandes señales el falso profeta, ¿sí? Va a hacer grandes señales, de manera que hace que al descender fuego del cielo a la tierra delante de los... ¿Quién hacía esto en los tiempos de los profetas? Elías. Ese falso profeta va a hacer que caiga fuego del cielo. ¿Y saben quién le da ese poder? El diablo. El diablo le va. Hermanos, es imitador. El diablo tiene poder. El diablo tiene poder. Pero ¿sabes qué? Dice limitado. Perfecto, me está ayudando mucho.
El diablo tiene poder, pero es limitado. El poder de nuestro Dios es ¿cómo? Ilimitado. Ilimitado. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Moisés, qué hacían los hechiceros del faraón? Lo mismo, ¿sí? Hicieron que la vara de Aarón se convirtió en ¿qué? Una culebra. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Eran hechiceros. ¿Qué hicieron los hechiceros de faraón? Tiraron otra vara y se convirtió en culebras. O sea, la grande de Moisés, porque Dios tiene más poder, se comió a las pequeñas. Y se acuerdan que Moisés tocó con la vara el agua del río. ¿Y qué pasó con el agua del río? Se convirtió en sangre. ¿Y qué hicieron los hechiceros de faraón? Hicieron lo mismo y se convirtió en sangre. ¿Qué significa esto? Les pregunto, ¿el diablo tiene poder? El diablo tiene poder. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que nosotros lo tenemos bajo la planta de nuestros pies. Amén. Un aplauso, pues. Nosotros somos más poderosos que el mismo diablo. Nosotros. Pastor, que nosotros somos más poderosos que el mismo diablo. ¿Sí? Porque nosotros, dijo Jesús, mayores cosas que podrán hacer ustedes. Hay gente que ha estado endemoniada, y a mí me ha tocado verla, gente endemoniada por el diablo y por sus demonios, porque ahí están, esta es mía y ahí. Pero ¿sabes qué? Llegas tú y le dices, en el nombre de Jesús te vas de este cuerpo, ¡ah! Y se salen los demonios. A mí me ha tocado verlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que mismo nosotros tenemos más poder que el diablo. Pero agárrate, te voy a decir algo. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si tú tenías a Jesús en tu corazón y tú dejaste que el diablo entrara en tu vida y que el diablo está haciendo cosas en tu vida, agárrate porque te puede destruir, hasta te puede matar. Agárrate. O sea, estás dejando que el diablo te pueda manejar y te puede hasta matar. ¿Sí? Te puede matar. Y dice que llega con 7 más poderosos que cuando tú tenías un demonio nada más. Si tú tenías a Jesús en tu corazón, si tú escuchaste la palabra de Dios y tú has abierto tu corazón, tu vida a cosas que no son buenas para Dios, el diablo entonces sí tiene poder y tiene poder ilimitado contigo y te puede hasta matar. Amén. Amén. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, amén, dice que nosotros lo tenemos en la planta de nuestros pies. Amén. También hace grandes señales de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia. Versículo 14. Mandando que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. O sea, el falso profeta les va a decir, Él es Dios y vamos a hacer una imagen, vamos a hacer una grande, una imagen. ¿Saben lo que es una imagen? Un ídolo del mismo Satanás, del mismo anticristo. Van a hacer una imagen y dice que le van a dar, fíjese, por eso el diablo tiene poder. Limitado, como decía mi hermano, ¿sí? Le van a hacer esa imagen, no sé cuántos, hace esa imagen grande por ahí y hasta se le da poder para que la imagen hable. O sea, va a ser un mono por ahí, ¿sí? Una imagen, y esa imagen va a decir, mátenme a aquel que no me está sirviendo. La imagen se va a mover, la imagen va a hablar. ¡Wow! Eso es poder del diablo, ¿sí? Así se va a mover, la imagen va a estar, y todos van a decir, wow, sí, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él tiene todo, miren, hizo una imagen y está hablando. Pero, ¿sabes qué? Nosotros como conocemos la palabra de Dios decimos, ¿sabes qué? Ni quiero ver esa imagen. Versículo que estábamos, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, ¿qué? Hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Saben que es el anticristo también, el falso profeta? Vamos a sellarlos para que todos
todos los que estén sellados dice, hacía que todos pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano o en la frente, en la mano derecha o en la frente. Va a ser marcada, ¿sí? Para poder diferenciar. Estos son hijos del diablo, y es bueno, los que se escaparon pues no son hijos del diablo, ¿verdad? Pero se les va a dar se les va a poner un sello. ¿Saben qué? Cristo Jesús también a sus hijos, ¿sabían que les pone un sello? ¿Sí? Dice Efesios capítulo 1 versículo 13: en él también ustedes, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como nosotros somos sellados por Dios, el diablo, que es imitador, también va a querer sellar a su gente.